Cuando se habla de supervivencia medieval, solemos imaginar improvisación, superstición y técnicas torpes que funcionaban por pura suerte, pero esa imagen se derrumba en cuanto se observa cómo comunidades enteras atravesaron siglos de frío extremo y escasez usando métodos tan eficaces que más tarde fueron ridiculizados o prohibidos porque funcionaban fuera del control institucional. Lo inquietante no es que sobrevivieran, sino que lo hicieran con sistemas que hoy la ciencia describe como sorprendentemente eficientes. Durante la pequeña edad de hielo, con inviernos largos, cosechas irregulares y ríos congelados durante meses, la supervivencia no dependía del heroísmo individual, sino de soluciones colectivas capaces de conservar calor y reducir el gasto humano al mínimo. Muchos de esos métodos no desaparecieron por fallar, sino porque chocaban con nuevas ideas de orden, control y comodidad, hasta que siglos después la ciencia moderna volvió a mirarlos con otros ojos. Y el primero de esos trucos, aunque parece casi insignificante, fue precisamente uno de los más difíciles de reemplazar. Truco 1. El fuego central compartido con conservación de brasas. En la mayoría de las viviendas campesinas medievales, el fuego no se escondía en una esquina, ni se canalizaba de inmediato hacia una chimenea que expulsara el calor al exterior. El fuego vivía en el centro del espacio habitado, dentro de un hogar circular de piedra o arcilla, con una abertura controlada en el techo para permitir la salida del humo. Desde una perspectiva moderna, esto parece ineficiente y peligroso, pero esa impresión ignora el verdadero objetivo del sistema, que no era calentar aire rápidamente, sino mantener una fuente térmica estable durante todo el ciclo diario. El detalle crucial no era la llama, sino las brasas. Al final del día, cuando la actividad disminuía, el fuego no se apagaba por completo. Se cubría cuidadosamente con ceniza, reduciendo el oxígeno y permitiendo que las brasas permanecieran vivas durante toda la noche. A la mañana siguiente, bastaba retirar la ceniza y añadir material seco para reactivar el fuego en minutos, sin chispas, sin esfuerzo y sin necesidad de volver a encender desde cero. Este método convertía el fuego en un recurso continuo compartido. Si una vivienda perdía sus brasas por accidente, no quedaba aislada. Bastaba acudir a un vecino para recuperar un carbón vivo. Aldeas enteras funcionaban como sistemas térmicos interconectados, donde el calor no pertenecía a un individuo, sino a la comunidad. La ciencia moderna reconoce hoy que mantener una fuente térmica de baja intensidad constante consume menos energía total que ciclos repetidos de encendido y apagado. Pero en la Edad Media esto no era teoría, era supervivencia cotidiana. Las autoridades urbanas posteriores comenzaron a ver este tipo de fuego central como un riesgo sanitario y de incendios, especialmente cuando las ciudades crecieron y la densidad aumentó. Las normativas empujaron a mover el fuego hacia chimeneas cerradas y más tarde a sistemas centralizados. Con ello se ganó control y limpieza aparente, pero se perdió la resiliencia térmica que permitía a una comunidad sobrevivir sin combustible constante ni infraestructura compleja. Hoy, cuando se analizan apagones invernales y fallos de suministro, resulta evidente que este sistema tenía una ventaja fundamental. No dependía de redes externas, no requería precisión. Funcionaba incluso cuando todo lo demás fallaba. No era elegante, pero era robusto. Y esa robustez es exactamente lo que la ciencia moderna vuelve a valorar cuando estudia sistemas de bajo consumo y alta tolerancia al error. El segundo truco, mucho más discreto y doméstico, fue considerado durante siglos una práctica peligrosa, incluso inmoral en algunos contextos, a pesar de que resolvía uno de los problemas más críticos del invierno con una eficiencia que hoy resulta incómoda de admitir. Truco 2. Calentar personas en lugar de habitaciones. Las familias medievales no intentaban mantener sus casas cálidas durante toda la noche. Sabían que hacerlo era un desperdicio enorme de combustible. En lugar de eso, concentraban el calor exactamente donde el cuerpo lo necesitaba más, durante el momento más vulnerable del día, el descanso nocturno. Para lograrlo, utilizaban recipientes metálicos con tapa y mango largo, rellenos de brasas calientes, que se deslizaban entre las sábanas antes de dormir y se retiraban una vez la cama había acumulado suficiente calor. Estos calentadores de cama, fabricados en hierro, cobre o latón según los recursos disponibles, no estaban diseñados para permanecer toda la noche, sino para precalentar el entorno inmediato del cuerpo.
La lógica era simple y científicamente impecable. El cuerpo humano pierde gran parte de su calor durante el reposo por conducción hacia superficies frías. Si esas superficies ya están calientes, la pérdida se reduce drásticamente y el cuerpo necesita gastar mucha menos energía para mantenerse estable. En regiones más pobres, donde no existían recipientes metálicos elaborados, se utilizaban piedras o ladrillos calentados en el fuego y envueltos en tela gruesa. El efecto era el mismo: calor lento, localizado y suficiente para atravesar las primeras horas del sueño, cuando el cuerpo desciende su temperatura interna de forma natural. Desde una perspectiva moderna, esto se parece mucho a los sistemas de calefacción personal que hoy se promocionan como soluciones energéticamente eficientes: mantas térmicas, almohadillas calefactoras, ropa con elementos térmicos. La diferencia es que los sistemas medievales no requerían electricidad, no tenían componentes que se estropearan y no podían provocar incendios durante el sueño porque se retiraban antes de dormir. A pesar de su eficacia, esta práctica fue criticada y en algunos lugares regulada por considerarse peligrosa o asociada a costumbres poco higiénicas. Con el tiempo, fue desplazada por la idea de calentar habitaciones enteras durante toda la noche, una solución mucho más costosa en términos energéticos, pero más alineada con la comodidad moderna y el control centralizado. La ciencia actual confirma que calentar microentornos humanos, en lugar de grandes volúmenes de aire, es una de las formas más eficientes de reducir el consumo energético sin comprometer el bienestar térmico. Lo que hoy se presenta como innovación fue, durante siglos, una práctica cotidiana que permitió a familias enteras dormir sin congelarse en casas que, por lo demás, podrían permanecer frías. Estos dos primeros trucos revelan algo fundamental sobre la mentalidad medieval de supervivencia. No buscaban eliminar el frío del entorno, buscaban reducir su impacto sobre el cuerpo. No intentaban dominar la naturaleza, sino negociar con ella utilizando principios simples, repetibles y compartidos. Esa mentalidad, más que cualquier herramienta concreta, es lo que permitió que estos métodos funcionaran durante generaciones. Y lo más inquietante es que esto apenas roza la superficie, porque los trucos más eficaces no siempre eran los más visibles, y algunos de los siguientes fueron tan efectivos que, cuando el mundo moderno empezó a organizarse en torno a normas, mercados y sistemas energéticos centralizados, resultaron directamente incompatibles con el nuevo orden. Si los dos primeros trucos demostraban que la supervivencia medieval priorizaba estabilidad y eficiencia por encima de comodidad inmediata, los siguientes revelan algo todavía más incómodo para la mentalidad moderna, porque no solo eran efectivos, sino que utilizaban procesos naturales que hoy la ciencia considera brillantes, pero que durante siglos fueron vistos como inaceptables, sucios o directamente peligrosos, hasta el punto de ser prohibidos o eliminados cuando las autoridades pudieron hacerlo. Truco 3. Usar la descomposición controlada como fuente de calor constante. Para un observador moderno, la idea de generar calor a partir de materia en descomposición resulta desagradable, casi instintivamente rechazada, y esa reacción explica por qué este método fue uno de los primeros en desaparecer cuando las ciudades comenzaron a regular el espacio doméstico. Sin embargo, para muchas comunidades medievales, especialmente en regiones frías y rurales, la fermentación y la descomposición orgánica eran herramientas térmicas tan fiables como el fuego. Montones de estiércol mezclado con paja, restos vegetales y tierra no se colocaban al azar cerca de viviendas, establos o huertos. Se construían deliberadamente con proporciones específicas para generar calor interno durante semanas o incluso meses. El proceso es simple, desde el punto de vista biológico. Los microorganismos que descomponen la materia orgánica liberan energía en forma de calor, elevando la temperatura interna del montón muy por encima de la ambiental. En condiciones adecuadas, ese calor puede mantenerse de forma sorprendentemente estable. Los campesinos medievales utilizaban este calor de varias maneras. En algunos casos, los montones se colocaban junto a muros exteriores para reducir la pérdida térmica de la vivienda. En otros, se usaban para evitar que el suelo se congelara cerca de cimientos, raíces o zonas de almacenamiento. En contextos más extremos, pequeños espacios semienterrados se construían adyacentes a estos montones.
aprovechando el calor residual para mantener temperaturas por encima del punto de congelación sin quemar una sola rama adicional. Hoy, ingenieros y científicos estudian exactamente este mismo principio bajo el nombre de compostaje térmico, utilizándolo para calentar invernaderos, agua e incluso espacios habitables en proyectos experimentales. Los datos confirman lo que los medievales ya sabían por experiencia. La descomposición controlada es una fuente de calor lenta, constante y extremadamente eficiente cuando el combustible es abundante y renovable. ¿Por qué se prohibió entonces? En gran parte por razones sociales y sanitarias malentendidas. A medida que las ciudades crecieron, la presencia de estiércol cerca de zonas habitadas se asoció con enfermedad, desorden y pobreza. Las autoridades optaron por eliminar el problema visible en lugar de comprender el sistema. El resultado fue una pérdida de una fuente térmica pasiva que no dependía del fuego, no requería vigilancia constante y funcionaba incluso durante periodos prolongados de escasez de leña. La ciencia moderna reconoce ahora que con una gestión adecuada, estos sistemas no solo son seguros, sino extraordinariamente útiles. Lo que antes se consideraba primitivo, hoy se estudia como una solución de bajo impacto energético para climas fríos. El problema nunca fue la eficacia, fue la incomodidad cultural. Truco 4. Enterrar parcialmente la vivienda para estabilizar la temperatura. Otro método medieval que hoy resulta sorprendentemente relevante fue el uso deliberado de la tierra como regulador térmico. Muchas viviendas rurales, refugios temporales y construcciones auxiliares se excavaban parcialmente en el suelo o se apoyaban contra taludes naturales. Desde una mirada moderna, estas estructuras se interpretaron durante mucho tiempo como signos de pobreza o atraso. Desde la física térmica, eran soluciones brillantes. La temperatura del suelo a cierta profundidad es mucho más estable que la del aire. En invierno, la tierra suele estar significativamente más caliente que el ambiente exterior. Al enterrar parte de la vivienda, se reducía la superficie expuesta al frío extremo y se creaba un intercambio térmico lento pero constante con el terreno. El resultado no era calor confortable, pero sí una estabilidad que podía marcar la diferencia entre sobrevivir o no durante inviernos prolongados. Los campesinos medievales no construían estas viviendas de forma improvisada. Elegían orientaciones específicas, aprovechaban pendientes naturales y combinaban la tierra con muros de piedra o madera para evitar humedad excesiva. El objetivo no era esconderse, sino reducir pérdidas. Cada metro cuadrado de pared enterrada era un metro cuadrado menos expuesto al viento, la nieve y las variaciones bruscas de temperatura. Hoy, arquitectos bioclimáticos utilizan exactamente el mismo principio en edificios semienterrados, casas pasivas y diseños de bajo consumo energético. Los modelos térmicos confirman que estas estructuras requieren mucha menos energía para mantenerse habitables. De nuevo, la ciencia valida una solución que fue abandonada no por fallar, sino por no encajar en la estética y la lógica de expansión urbana moderna. Este método también fue regulado y en algunos contextos prohibido cuando las autoridades comenzaron a imponer estándares de vivienda visible, alineada y fácilmente controlable. Vivir parcialmente bajo tierra se asoció con marginalidad, incluso cuando ofrecía ventajas claras de supervivencia. El control del espacio volvió a imponerse sobre la eficiencia térmica. Lo interesante es que estos dos trucos, descomposición controlada y uso de la tierra, comparten una lógica profunda. Ambos aprovechan procesos lentos, constantes y previsibles. Ninguno ofrece resultados inmediatos ni espectaculares. Ambos requieren planificación y aceptación de que el entorno no se puede forzar, solo amortiguar. Esa lógica choca frontalmente con la mentalidad moderna, que prefiere soluciones rápidas, visibles y controlables, aunque sean más frágiles. Cuando se combinaban, estos métodos creaban sistemas sorprendentemente robustos. Una vivienda parcialmente enterrada, protegida por montones orgánicos generadores de calor, podía mantenerse por encima del punto de congelación durante semanas sin necesidad de fuego constante. El cuerpo humano, vestido adecuadamente y con fuentes de calor localizadas, podía funcionar dentro de ese entorno sin gastar recursos de forma desesperada. Este tipo de soluciones no desaparecieron de golpe, fueron empujadas lentamente hacia los márgenes, primero ridiculizadas, luego reguladas, finalmente olvidadas. No porque dejaran de funcionar,
sino porque no encajaban en un mundo que empezaba a medir progreso en velocidad, limpieza visual y dependencia de infraestructuras centralizadas. Hoy, cuando científicos buscan formas de reducir el consumo energético, aumentar la resiliencia ante apagones y diseñar viviendas que no colapsen ante climas extremos, estas ideas reaparecen con nuevos nombres, nuevos materiales y nuevas certificaciones. Lo que rara vez se menciona es que ya existieron, que ya funcionaron y que permitieron sobrevivir a generaciones enteras sin acceso a energía abundante. Los trucos 3 y 4 dejan claro que la supervivencia medieval no era una colección de ocurrencias aisladas, sino un sistema coherente basado en principios que hoy reconocemos como térmica pasiva, aprovechamiento biológico y diseño resiliente. No eran soluciones bonitas ni cómodas, pero eran profundamente eficaces. Y lo más inquietante es que todavía faltan los métodos que atacaban el problema desde otra dimensión por completo, aquellos que no dependían ni del fuego ni de la tierra, sino del propio comportamiento humano y de cómo se organizaba el espacio y el cuerpo para perder la menor cantidad de calor posible. Ahí es donde la diferencia entre medieval y moderno se vuelve aún más evidente. Si los trucos anteriores demostraban que los medievales sabían generar y conservar calor utilizando procesos externos al cuerpo, los siguientes revelan algo todavía más sofisticado, porque no dependen de producir calor adicional en absoluto, sino de reducir de forma radical la velocidad a la que el cuerpo humano lo pierde, un enfoque que hoy la ciencia considera fundamental para la supervivencia en climas extremos, pero que durante siglos fue despreciado, prohibido o considerado una señal de atraso. Truco 5. Reducir deliberadamente el espacio habitable en invierno. Uno de los errores más comunes al imaginar la vida medieval es pensar que las casas se utilizaban de la misma manera durante todo el año. En realidad, el espacio habitable se contraía y se expandía según la estación, y este cambio no era improvisado, sino planificado. Durante el invierno, muchas familias cerraban habitaciones completas, sellaban pasillos, bloqueaban accesos y concentraban toda la vida diaria en una o dos estancias cuidadosamente optimizadas para conservar calor. Puertas inutilizadas se cubrían con madera, arcilla o telas gruesas. Ventanas se sellaban parcial o totalmente. Muebles se desplazaban para crear barreras físicas contra corrientes de aire. Cortinas pesadas dividían espacios grandes en volúmenes más pequeños. El resultado era una reducción drástica del volumen de aire que debía mantenerse por encima de temperaturas peligrosas. Desde una perspectiva moderna, esto puede parecer incómodo o claustrofóbico, pero desde la física es una decisión impecable. Calentar menos aire requiere menos energía. Mantener estable un espacio pequeño es exponencialmente más fácil que intentar calentar toda una vivienda de forma uniforme. Los campesinos medievales no hablaban de metros cúbicos ni de coeficientes térmicos, pero entendían perfectamente que cada espacio inutilizado era calor desperdiciado. Esta práctica empezó a desaparecer cuando las normas de vivienda comenzaron a exigir espacios abiertos, ventilación constante y circulación interior permanente, muchas veces sin considerar el impacto térmico real de estas decisiones. La idea de vivir apretados durante el invierno pasó a asociarse con pobreza o insalubridad, aunque en términos de supervivencia era exactamente lo contrario. Hoy, los científicos que estudian eficiencia energética recomiendan lo que llaman zonificación térmica, calentar solo las áreas que se usan y permitir que otras permanezcan frías. Este principio, presentado como una estrategia moderna e inteligente, era una rutina estacional normal en la Edad Media. No se trataba de sacrificio, sino de adaptación. La consecuencia directa de este truco era una reducción masiva del consumo de combustible. Menos fuego, menos leña, menos trabajo físico para recolectarla. En un mundo donde cortar, transportar y secar leña podía consumir una parte enorme del tiempo diario, esta eficiencia no era opcional. Era la diferencia entre sobrevivir al invierno o agotar los recursos antes de que llegara la primavera. Truco 6. Crear capas térmicas internas con textiles y cuerpos vivos. Otro método que hoy resulta incómodo de mencionar, pero que fue fundamental para la supervivencia medieval, fue el uso deliberado de capas térmicas humanas y animales dentro del espacio habitable. En invierno, personas y animales compartían estructuras no por descuido, sino porque era una estrategia térmica extraordinariamente eficaz.
Gallinas, cabras, ovejas e incluso vacas pequeñas se alojaban en estancias contiguas o parcialmente integradas a la vivienda principal. El calor corporal de estos animales elevaba la temperatura ambiental de forma constante, sin necesidad de combustible adicional. El aire no se calentaba por fuego, se calentaba por metabolismo. Desde el punto de vista energético, era una solución perfecta. El alimento que ya se daba a los animales producía, además de productos básicos, calor útil. Este sistema fue progresivamente prohibido cuando las autoridades comenzaron a separar estrictamente espacios humanos y animales por razones sanitarias y de orden urbano. Aunque estas medidas tuvieron beneficios claros en contextos densamente poblados, también eliminaron una fuente térmica pasiva que había funcionado durante siglos. La ciencia moderna reconoce que el calor metabólico es una fuente real y medible de energía térmica, y que en espacios cerrados bien gestionados puede contribuir de forma significativa a la estabilidad térmica. Dentro de la vivienda, el mismo principio se aplicaba a los cuerpos humanos. Dormir juntos no era solo una cuestión cultural o de falta de espacio. Era una estrategia de supervivencia. Varios cuerpos compartiendo mantas gruesas y un espacio reducido crean un microclima estable que reduce de forma drástica la pérdida de calor individual. El cuerpo humano, cuando está rodeado de otros cuerpos, necesita gastar menos energía para mantenerse caliente. Hoy, este tipo de prácticas se consideran incómodas o indeseables desde una perspectiva de privacidad moderna, pero la fisiología no cambió. Los científicos saben que la pérdida de calor se reduce cuando se minimiza la superficie corporal expuesta al aire frío, y que compartir calor humano es una de las formas más eficientes de hacerlo en situaciones de emergencia. Los textiles cumplían un papel igualmente crítico. Ropa y mantas medievales no estaban diseñadas para ser ligeras ni elegantes, sino para atrapar aire. Capas múltiples de lana, lino grueso y piel creaban bolsas de aire inmóvil que funcionaban como aislamiento. La clave no era la prenda individual, sino la superposición. Cada capa añadía una barrera más contra la pérdida de calor por convección. Este enfoque contrasta con la mentalidad moderna, que busca prendas únicas capaces de hacerlo todo. Los medievales entendían que el aislamiento es acumulativo. Varias capas simples superan a una sola capa sofisticada si se usan correctamente. La ciencia térmica confirma este principio de forma inequívoca. La combinación de espacios reducidos, animales, cuerpos humanos y capas textiles creaba interiores que, aunque fríos según estándares modernos, eran estables y habitables incluso en condiciones extremas. El cuerpo no entraba en estrés térmico constante. Podía descansar, dormir y recuperarse. Eso era lo esencial. Estos trucos no eran opcionales. Eran respuestas directas a inviernos que duraban meses, con temperaturas que hoy se considerarían peligrosas, incluso con calefacción moderna. Que funcionaran sin electricidad, sin combustibles fósiles y sin sistemas complejos, es precisamente lo que hace que hoy resulten tan incómodos de reconocer como eficaces. Cuando las sociedades modernas comenzaron a priorizar la separación estricta entre espacios, la privacidad individual y la calefacción uniforme, estos métodos dejaron de encajar. No porque fallaran, sino porque chocaban con nuevos valores culturales. El resultado fue una dependencia creciente de energía externa para lograr el mismo nivel básico de seguridad térmica que antes se conseguía con organización y comportamiento. Los trucos 5 y 6 muestran con claridad que la supervivencia medieval no se basaba solo en tecnología primitiva, sino en una comprensión profunda de cómo el cuerpo interactúa con el espacio, el aire y otros cuerpos. No intentaban vencer al frío, intentaban impedir que el frío ganara ventaja. Y aún queda un último truco, quizá el más polémico de todos, porque no depende de fuego, ni de tierra, ni de animales, sino de una relación radicalmente distinta con la higiene, el aire y el control del entorno, una práctica tan efectiva que fue perseguida durante siglos por considerarse peligrosa, aun cuando hoy la ciencia empieza a reevaluarla con matices incómodos. El último truco completa el sistema y, al mismo tiempo, es el que más incomodidad genera cuando se observa desde una mentalidad moderna, porque no depende de generar calor ni de conservarlo mediante masa térmica, ni siquiera de compartirlo con otros cuerpos, sino de algo mucho más básico y precisamente por eso más difícil de aceptar:
controlar el aire y la humedad sacrificando deliberadamente una idea de higiene y ventilación que hoy damos por incuestionable. Truco 7. Sellar el aire y aceptar microclimas imperfectos. En la Edad Media, especialmente durante los inviernos más duros, la ventilación constante no era una prioridad, de hecho, era vista como un riesgo. Las casas campesinas se sellaban todo lo posible una vez que el frío se volvía persistente. Grietas se tapaban con arcilla, paja o telas. Ventanas se cubrían por completo o se dejaban solo con pequeñas aberturas controladas. Puertas se reforzaban con capas adicionales. El objetivo no era crear un ambiente fresco y limpio, sino impedir que el aire caliente escapara más rápido de lo que podía reponerse. Desde una perspectiva moderna, esto suena inmediatamente peligroso. Aire estancado, humedad, olores, riesgos sanitarios. Y sin embargo, durante siglos, millones de personas sobrevivieron inviernos extremos utilizando exactamente este principio, porque entendían algo fundamental que hoy la ciencia vuelve a matizar. El aire en movimiento roba calor de forma brutal, y en condiciones de frío prolongado, la prioridad absoluta no es la pureza del aire, sino la estabilidad térmica del cuerpo. Los campesinos medievales no sellaban sus casas de forma absoluta. Mantenían ventilación mínima, controlada y estratégica, normalmente cerca del techo, donde el aire más caliente y cargado podía escapar lentamente sin generar corrientes frías a nivel del cuerpo. No se trataba de eliminar la ventilación, sino de dominarla. El aire no debía circular libremente, debía moverse despacio. Esta práctica fue atacada con fuerza a partir de la Edad Moderna, cuando teorías médicas asociaron el aire viciado con enfermedades sin comprender todavía el papel de microorganismos específicos. La solución institucional fue imponer ventilación constante y espacios más abiertos, incluso en invierno. El resultado fue una mejora en algunos aspectos sanitarios, pero también un aumento brutal de la pérdida de calor, que solo pudo compensarse con un consumo energético cada vez mayor. Hoy, la ciencia reconoce que la ventilación excesiva en climas fríos es una de las principales causas de ineficiencia térmica en edificios. Los sistemas modernos de ventilación controlada con recuperación de calor existen precisamente para resolver este problema, permitiendo renovar el aire sin perder energía. Lo que se presenta como alta tecnología es, en esencia, un intento de recuperar el equilibrio que las viviendas medievales ya habían encontrado de forma empírica. La humedad interna también jugaba un papel importante. El aire completamente seco, típico de muchos sistemas de calefacción modernos, aumenta la pérdida de calor corporal y la sensación de frío. Las viviendas medievales, al estar selladas y habitadas por personas y animales, mantenían niveles de humedad más altos. Esto hacía que el aire se sintiera más cálido a la misma temperatura real, reduciendo el estrés térmico del cuerpo. Desde una mirada contemporánea, esto se asocia inmediatamente con moho y problemas respiratorios, y en muchos contextos urbanos densos, esos riesgos eran reales. Sin embargo, en viviendas rurales, con materiales transpirables como madera, barro y piedra, el equilibrio era distinto. La humedad se distribuía, se absorbía y se liberaba sin generar necesariamente los problemas que hoy asociamos con edificios sellados de materiales sintéticos. El sellado del aire tenía otra ventaja crítica. Reducía el consumo de combustible de forma drástica. Cada corriente de aire frío que entra obliga al cuerpo o al fuego a compensar esa pérdida. Al eliminar corrientes, incluso una fuente de calor pequeña se volvía suficiente. El fuego no luchaba contra el viento interior, trabajaba a favor de un volumen de aire relativamente estable. Este principio completa el círculo de la lógica medieval de supervivencia. No generar más calor del necesario, no perder el calor ya existente, no forzar al cuerpo a compensar errores del entorno. Todo estaba orientado a reducir el gasto energético total, humano y material. Cuando se combinan los 7 trucos, el sistema aparece con claridad. Fuego continuo y compartido para evitar reinicios costosos. Calor localizado en el cuerpo durante los momentos críticos. Descomposición orgánica como fuente térmica pasiva. Uso de la tierra como estabilizador de temperatura. Reducción deliberada del espacio habitable. Compartición de calor humano y animal. Control estricto del aire y la humedad. Ninguno de estos métodos por sí solo era milagroso. Su poder estaba en la combinación.
Cada uno compensaba las limitaciones de los otros. Si faltaba leña, quedaban las capas humanas y animales. Si el fuego se debilitaba, la masa térmica y el sellado del aire amortiguaban la pérdida. Si el invierno se alargaba, la reducción del espacio y el comportamiento colectivo mantenían el sistema dentro de límites manejables. Purco mentídose de límites, acórmose de cero marepurco cedero maretídose de límites. Este enfoque sistémico es lo que la ciencia moderna reconoce hoy como resiliencia. No depender de un solo elemento. No optimizar para condiciones perfectas. Diseñar para el fallo. Los campesinos medievales no usaban ese lenguaje, pero vivían bajo sus reglas todos los días. Que muchos de estos trucos fueran prohibidos no fue una consecuencia directa de su ineficacia. Fue el resultado de cambios culturales, urbanos y económicos que priorizaron control, estandarización y separación por encima de eficiencia energética pasiva. El frío se volvió un problema que debía resolverse con infraestructura centralizada, no con comportamiento adaptativo. Hoy, cuando apagones, crisis energéticas y eventos climáticos extremos vuelven a poner en evidencia la fragilidad de nuestros sistemas modernos, estos trucos reaparecen bajo nuevas etiquetas: diseño pasivo, eficiencia térmica, calefacción localizada, edificios de baja energía. Lo que rara vez se admite es que no son ideas nuevas, son redescubrimientos. Los científicos no consideran geniales estos trucos porque sean antiguos, sino porque funcionan, porque obedecen a leyes físicas y fisiológicas que no cambiaron, porque reducen dependencia, porque ofrecen margen de error, porque permiten sobrevivir cuando la energía no fluye de forma constante. La lección final no es que debamos vivir como campesinos medievales, sino que olvidamos principios básicos al delegar por completo nuestra supervivencia térmica a sistemas externos. Ellos no podían permitirse ese lujo. Cada invierno era una prueba real. Cada fallo tenía consecuencias inmediatas. Por eso sus soluciones no eran cómodas ni bonitas, pero eran honestas con la realidad del entorno. Calentar menos pero mejor. Perder menos pero constantemente. Adaptar el comportamiento antes que exigirle al mundo que se adapte a nosotros. Cuando se observa así, los 7 trucos dejan de parecer prohibiciones curiosas del pasado y se convierten en recordatorios incómodos de algo que seguimos necesitando aprender. El frío no se vence produciendo más calor, sino entendiendo cómo evitar perder el que ya tenemos. Y en ese entendimiento, los medievales estaban quizá mucho más adelantados de lo que nos gusta admitir.